Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces nuestra aula número 16, en donde trataremos los espacios de Sobolev desde el punto de vista de espacios de Hilbert. Vamos a ver también las desigualdades de Poincaré y recordaremos un poco el teorema de la representación de Riesz como un concepto de formulaciones variacionales. O sea, esto solamente puede ser hecho cuando tratamos de los espacios de Sobolev y el teorema de representación. Finalmente terminaremos esta aula con algunos ejemplos y aplicaciones del teorema de Hille-Yoshida, dando nuestro primer ejemplo de existencia de soluciones para una ecuación diferencial en derivadas parciales. Nuestro punto de partida serán los espacios de Sobolev H2. Este espacio es definido como siendo los elementos de L2, de tal manera que las derivadas hasta de segunda orden pertenezcan también a L2. Su producto interno está definido a través de ese producto, esa sumatoria de productos, y la norma es cuando F es igual a G. O sea, esto es lo que caracteriza un espacio de Hilbert, su producto interno. Vamos a definir el espacio H02 de omega como siendo la clausura del espacio de las funciones infinitamente diferenciables y con soporte compacto con relación a la norma del espacio H2. Este espacio se caracteriza como siendo el conjunto de todos los elementos que están en H2, de tal manera que las derivadas hasta de primer orden se anulan en el borde de omega. Muy bien, antes de comenzar con nuestros ejemplos en la teoría de semigrupos, en las formulaciones variacionales, vamos a hablar un poco de una desigualdad muy importante en los espacios de Sobolev. Por ejemplo, tomemos un elemento de H01. H01 es importante porque en este espacio la función se anula en 0 y en L. Entonces, fíjense, aquí vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo que nos dice de que la función g se puede escribir como la integral de la derivada de la propia. Observemos de que no existe otro termo puntual en el primer miembro, a no ser el g de x. ¿Por qué? Porque la función g se anula en 0, por ejemplo. Muy bien, esto significa de que la función g tomándole valor absoluto va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto, ¿correcto? Y aquí vamos a utilizar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué nos dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Nos dice de que el valor de la integral es menor o igual a el producto de las integrales en las respectivas raíces. Por ejemplo, aquí podemos considerar 1 y el valor absoluto de g de x. Aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz en L2 y obtenemos que esta función va a ser menor o igual a la integral de 1 al cuadrado de 0 a L extrayendo la raíz cuadrada, ¿no? Por eso aparece la raíz ahí, multiplicada por la integral de g' de x al cuadrado extrayéndole raíz cuadrada. Elevando al cuadrado esta última desigualdad e integrando nuevamente, vamos a encontrar de que la integral de 0 a L de esta expresión es igual a esta otra integral que está en el medio. Observe de que aquí apareció un L al cuadrado por causa de que estamos integrando dos veces. Y esta desigualdad es válida apenas cuando g se anula en uno de los extremos. Puede anularse en 0, puede anularse en el otro extremo. Basta que se anule en uno para que la desigualdad de Poincaré sea válida.
Vamos entonces ahora a definir los espacios H02. Estos espacios son los espacios que pertenecen al L2 cuya primera y segunda derivada también están en L2. Aquí, como recordamos, ¿no?, en la definición inicial, a pesar de H02 ser un subconjunto, se define de la misma forma el producto interno, como siendo el producto de las dos funciones, el producto de las primeras derivadas de las dos funciones y el producto de las segundas derivadas de estas dos funciones. Y obtenemos la norma haciendo f igual a g. Y allí obtenemos prácticamente la norma del espacio de Hilbert H02. Ahora, por otro lado, se caracteriza ese H02 como siendo los elementos de H2 que se anulan en cero y la derivada también se anula en cero, así como en L, f y su derivada también se anulan. Observe lo siguiente, usando la desigualdad de Poincaré para la derivada de f, o sea, la derivada de f se anula en cero y se anula en L, entonces podemos usar esta desigualdad, vamos a obtener de que existe una constante de tal manera de que la derivada de f al cuadrado es mayorada por la integral de la segunda derivada. Y esto significa de que podemos definir en H02 una segunda norma, una norma equivalente a la primera, que es inducida por el espacio H2. Esto nos permite, por ejemplo, colocar el espacio H02, como ya habíamos dicho, que se anula f y su derivada se anulan en 0 y en L, con un nuevo producto interno. Fíjense, aquí vamos a eliminar el producto de las primeras derivadas y solamente nos vamos a quedar con el producto de las funciones y el producto de las segundas derivadas. Entonces, esto me da una nueva norma que sería apenas la norma de la función y la norma de la segunda derivada al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque hemos usado la desigualdad de Poincaré para la derivada de f. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice de que las normas son equivalentes, o sea, la derivada es menor o igual que la segunda derivada y la última desigualdad es simplemente una desigualdad trivial porque en el último término tienes más términos positivos que en el primero. Observe de que el punto nuevo, la novedad, son exactamente la eliminación de las derivadas de primera orden de la función f. Entonces podemos usar este nuevo producto interno para poder aplicar el teorema de la representación de Riesz y verificar qué ecuación es aquella que nosotros vamos a resolver. Muy bien, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tomemos una función f que está en L2. Vamos a considerar un par de números, alfa y beta, ambos positivos, y queremos demostrar de que existe una única solución para este problema. Alfa u más beta, derivada de cuarta orden de la u, igual a f. Y con la condición de Dirichlet, o sea, u y la derivada de u se anulan en 0 y en L. Muy bien, para esto vamos a aplicar el teorema de la representación de Riesz y vamos a considerar la norma equivalente y el producto interno equivalente en H02. Muy bien, de esta forma tenemos de que la norma va a estar dada por la integral, la norma al cuadrado va a estar dada por la integral de alfa w al cuadrado más beta derivada de segunda orden de w elevado al cuadrado, que viene del producto interno. Observe que el alfa que aparece al lado del w es exactamente el alfa que aparece en la ecuación diferencial que nosotros estamos estudiando. Y el beta es el coeficiente que aparece en la derivada de más alta orden de la ecuación, que en donde hemos derivado dos veces, o sea, vamos a ver que esto es por causa de la integración por partes, y así obtenemos entonces nuestro producto interno,
que es exactamente el Producto Interno que habíamos introducido anteriormente. Muy bien, vamos a tomar entonces un elemento del dual. Recordemos, H-2 es el dual de H02. Por tanto, por el teorema de la representación de Riesz, existe un único elemento U que pertenece a H02, tal que verifica que la T de f, que se define como siendo la integral de f por w, va a ser igual al producto interno de U con w, que por definición es aquel que hemos colocado inicialmente. Usando la fórmula de integración por partes en el segundo término de la última integral, encontramos de que la expresión anterior se escribe de esta forma. Muy bien. Vamos a reescribirlo nuevamente, vamos a repetir nuestra formulación y ahora vamos a reorganizar estos términos y usar el teorema, el lema de Du Bois-Reymond. Vamos a colocar aquí, lo que hemos hecho es integración por partes dos veces. Observen de que no existe término puntual porque la función W se anula en 0 y en L y su derivada también. Muy bien, entonces de ahí concluimos de que ese corchete que está ahí, multiplicado por W, se anula para todo elemento de H02, que en particular es todo elemento de C0 infinito, de donde concluimos de que el integrando que está dentro del corchete debe de ser idénticamente nulo. Así concluimos que U más alfa U más beta derivada de cuarta orden de U debe de ser igual a F. Esto verifica la existencia de soluciones y la unicidad. Y la unicidad, recuerden, es por causa de la unicidad del teorema de representación de Riesz. Muy bien, vamos a recordar algunas cosas sobre el teorema de Hille-Yoshida. Recordemos que en esta teoría de semigrupos nosotros necesitamos algunos elementos. ¿Cuáles son los elementos que entran en juego en esta teoría de semigrupos? Entra el espacio de fase H que vamos a numar, o sea, primera cosa que tenemos que hacer es definir por algún criterio cuál va a ser nuestro espacio de fase. Inmediatamente que ya definimos nuestro espacio de fase, vamos a construir cuál es el operador infinitesimal, cuál es el generador infinitesimal, cuál es nuestro candidato a ser generador infinitesimal. Posteriormente tenemos que darle un dominio. Este dominio normalmente incluye las condiciones de contorno que debe de satisfacer el problema. O a veces simplemente el hecho de tener más regularidad de tal manera de que el operador A, que es no limitado, esté bien definido. Y finalmente debemos de estudiar el operador resolvente. O sea, una vez que ya tenemos el operador no limitado A, que es nuestro candidato a generador infinitesimal, y definimos el dominio, vamos a estudiar el operador resolvente de este operador A. Muy bien, entonces el teorema de Hille-Yoshida nos caracteriza, nos da una condición necesaria y suficiente que debe de satisfacer este operador no limitado A para que él pueda generar un semigrupo. ¿Qué significa que A genere un semigrupo? Significa que él define correctamente el exponencial de este operador. Muy bien, entonces ahora el teorema de Hille-Yoshida, recordando, nos dice, si A es un operador cerrado, A es un operador cerrado y su dominio denso en el espacio de fase, tal que para todo elemento que está en el resolvente y para todo lambda positivo verifique esta desigualdad, esto vale si y solo si A es el generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones.
Fíjense, aquí es importante recordar estos tres elementos. El primero es el espacio de fase. El espacio de fase en donde debemos definir nuestro semigrupo. O sea, vamos a definir este semigrupo donde van a ser tomados los datos iniciales. Segundo, es el par ordenado A con su dominio de A. Estas dos cosas son objetos que no pueden separarse. El operador A tiene que estar definido con el operador con el dominio de A, que deben de ser definidos correctamente. Y finalmente, estudiar las propiedades del resolvente. Esa última desigualdad debe de ser satisfecha para que A pueda ser el generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. O sea, en otras palabras, para que A defina correctamente un exponencial. Vamos a ver el primer ejemplo aquí. Vamos a mostrar nuestra primera ecuación de evolución. Esta sería la ecuación del calor, U de x menos U xx igual a 0, con condición inicial igual a U0 de x, satisfaciendo la siguiente condición de contorno, la condición de Dirichlet, o sea, que U se anula en 0 y se anula en L. La ecuación del calor es una ecuación muy importante, tiene muchísimas aplicaciones, cosa que veremos más detalladamente en un otro video. Esta ecuación, como ya hemos dicho, es llamada ecuación del calor, es una ecuación del tipo parabólica. Muy bien, para utilizar la teoría de semigrupos, entonces la primera cosa que necesitamos es establecer cuál es el espacio de fase. Fíjense, aquí el espacio de fase no aparece de forma trivial. Nosotros cuando hacemos la parte teórica y todo, llamamos de H a este espacio de fase, un espacio de fase cualquiera, y ya la asumimos que conocemos. Pero cuando nos encontramos con un problema práctico, como este, por ejemplo, no es claro, no es inmediato cuál es el espacio que vamos a considerar como espacio de fase. Entonces, en realidad, no existe una regla definida para escoger este espacio de fase. O sea, en realidad nosotros tenemos que escogerlo. No hay, pero tenemos un criterio. Y el criterio es un criterio de la energía. O sea, vamos a calcular la energía que está asociada a esta ecuación diferencial. ¿Y cómo hacemos esto? Multiplicamos nuestra ecuación por U. Al momento de multiplicar por U e integrar sobre el intervalo seno L, encontramos de que aparece la derivada de la integral de U al cuadrado igual a menos la integral de 0 a L de Ux al cuadrado. Esta última integral es negativa y ella aparece por causa de una integración por partes y por las condiciones de contorno que hemos definido para nuestro problema. Y la expresión que está dentro de la derivada, ¿no?, es nuestra energía. Entonces la energía, que es la energía calorífica, está definida por la integral de Ux al cuadrado. Y aquí viene el punto. ¿Cuál es el espacio vectorial, el mayor espacio vectorial para el cual esta energía está bien definida? Entonces aquí escogemos este espacio como siendo L2. ¿Por qué L2? Porque se trata simplemente de una integral de cuadrado, una función al cuadrado, entonces queremos de que esa integral esté bien definida. Entonces el mayor espacio sería L2. ¿Por qué L2? Porque ella define correctamente la integral de las funciones al cuadrado. ¿Cuál sería el operador diferencial que estaría en juego en este problema? El operador diferencial es la derivada de segunda orden. Observe que de la ecuación sale la derivada de segunda orden con signo negativo. Entonces vamos a considerar ese operador con signo negativo aquí. Entonces, ahora ya tenemos este operador. ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar el dominio
de este operador no limitado. Observe de que la segunda derivada es un operador no limitado. Entonces el dominio es evidente que debe de ser el espacio H2, o sea, debemos de tomar nuestras funciones en H2 de tal manera que la derivada esté bien definida. Ahora fíjense, aquí ponemos una intersección, que es la intersección de H01. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como condición de contorno, condición de frontera, de que la U se anule en el borde. Entonces automáticamente incorporamos esta propiedad de contorno en el dominio de A. Entonces el dominio pasa a ser, por causa del operador, las funciones en H2 y por causa de las condiciones del contorno, H01. Muy bien, entonces nuestro problema aquí consiste en mostrar la existencia del exponencial de A. O sea, el exponencial de este operador no limitado está bien definido. Y para esto vamos a utilizar el teorema de Healy-Yoshida. Este teorema nos dice lo siguiente: si A es un operador cerrado y de dominio denso tal que para todo elemento positivo se verifique que la norma del operador resolvente es menor o igual que 1 entre n, esto sucede si y solo si A es el generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Muy bien, ¿qué cosa es lo que vamos a probar? Primero, tenemos que probar que A es cerrado y que el dominio de A, así como lo hemos tomado, es denso en el espacio de fase. Nuestra segunda condición es mostrar de que todos los elementos o todos los reales positivos están incluidos en el resolvente de A. Y finalmente, de que vale la desigualdad del resolvente, o sea, la norma de los operadores del operador resolvente es menor o igual a 1 entre lambda. Entonces son tres cosas que tenemos que probar para demostrar la existencia de este semigrupo, o sea que el exponencial de A está bien definido. Vamos a verificar entonces la primera, que A es un operador cerrado. ¿Y cuál es la definición de operadores cerrados? Bueno, la definición es la siguiente. Si tenemos una secuencia que converge fuerte para U y que A de U a su vez converge fuerte para un número Q, entonces el U pertenece al dominio de A y A aplicado en U es igual a Q. ¿Correcto? Esa es la definición de operador cerrado y es eso lo que vamos a probar. Muy bien, por la definición de derivada débil, recuerde de que aquí todos los espacios de Sobolev fueron definidos a partir de la derivada débil. Tenemos lo siguiente, de que U multiplicado por la segunda derivada de la phi debe de ser igual, o sea, para cada uno de los elementos, son elementos que están en H2, debe de ser igual haciendo integración por partes a esto. Observemos de que la phi es un elemento que está en C0 infinito o que está en H02. O sea, cuando hacemos la integración por partes, no existen términos puntuales, por eso se verifica esa expresión. Entonces, pasamos el límite en la primera ecuación. Observemos que las convergencias fuertes nos dicen de que los límites, entonces, los correspondientes límites van a ser las integrales uxx y la integral de 0 a L de aquí por phi. ¿Correcto? Pero usando la definición de derivada débil, encontramos de que A de U debe de ser igual aquí y por tanto A es un operador cerrado. Fíjense, este procedimiento es válido para cualquier derivada débil. Ustedes pueden repetir la derivada del orden que quiera y este proceso siempre se va a repetir. O sea, todos los operadores diferenciales son operadores cerrados. Muy bien. Vamos a ver así lo siguiente. Ahora vamos a demostrar la densidad del dominio sobre el espacio de fase. Como C0 infinito es denso en el espacio de fase, que nada más es que las funciones de cuadrado integrable, entonces
Y como el C0 infinito también es denso sobre H02 de 0 a L, entonces definimos aquí, concluimos de que el dominio de A es denso sobre este espacio. Y ahí entonces verificamos la primera parte del asunto. Vamos a verificar ahora las condiciones 2 y 3. Entonces para esto tomamos un elemento lambda positivo cualquiera, un real positivo cualquiera. Entonces tenemos que demostrar que para este lambda existe una única solución para este problema que verifica estas condiciones de contorno. O sea, vamos a demostrar de que para toda f que tomemos en el espacio de fase, en el de 2, existe una única u que verifica esta ecuación y las correspondientes condiciones de contorno. Entonces debemos de probar esto para todo R, lo que significa de que el operador lambda identidad menos la derivada de segunda orden es inyectora y biyectora, ¿no? O sea, si para todo f existe un elemento u que verifique esa ecuación, entonces el operador lambda identidad menos la derivada de segunda orden es sobre. Y si es única, entonces quiere decir de que el núcleo de ese operador es cero, por tanto es inyector y por tanto sería biyector. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, para demostrar esto vamos a utilizar el teorema de la representación de Riesz y vamos a colocar aquí el siguiente producto interno. O sea, fíjense que esta ecuacióncita ya la hemos estudiado anteriormente en los ejemplos. Entonces el producto interno está dado por esa expresión y el elemento del dual T sub f va a estar definida de forma semejante a la que hemos tomado anteriormente. O sea, T de f va a ser la integral de f por W. Usando el teorema de la representación de Riesz, mostramos que existe un único elemento, U de 0, 1, H de 0, 1, que verifica esta expresión. O sea, que T aplicado en W es igual al producto interno de U con W. Aquí automáticamente, sustituyendo las definiciones del elemento T y del producto interno, obtenemos esta ecuación válida para todo elemento W de H01. Muy bien, haciendo una integración por partes en el segundo término de la última integral, encontramos de que esto se realiza. Observe de que haciendo integración por partes no aparece en términos puntuales porque la función W y la función U se anulan en 0 y en L. Entonces nos queda esta integral que debe de ser, que es nula y que es válida para todo elemento W que está en H01. En particular, para todo elemento de C0 infinito. Y aplicando el lema de Du Bois-Reymond, encontramos que la expresión que está dentro del corchete, lambda u menos uxx menos f, tiene que ser nula. Muy bien. Por tanto, el operador lambda u menos la segunda derivada es un operador inversible para todo elemento del resolvente que es positivo. Esto quiere decir que todos los reales positivos están contenidos en el resolvente. Finalmente, vamos a probar la desigualdad de la norma del operador resolvente. Muy bien, recordemos la ecuación. Tenemos esta ecuación, lambda u menos la segunda derivada de u igual a f, y vamos a multiplicar esta ecuación por u. Entonces, integrando, vamos a obtener lambda u al cuadrado. Observe que aquí aparece más ux al cuadrado. Este ux se le aparece por causa, de la integración por partes. Y después que esto es igual a la integral de f por u. En esta última integral aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz que vemos ahí
y de donde obtenemos inmediatamente que juntamos y eliminamos el término de derivadas, que lambda integral de u al cuadrado es menor o igual que el producto de esas normas que vemos ahí. Por tanto, ¿qué hemos demostrado? Que lambda u, lambda multiplicado por la norma de u, es menor o igual a f. Mas observe que de la ecuación, u es igual a la inversa de lambda identidad menos a. O sea, u es igual al resolvente aplicado en el término f. Por tanto, haciendo esta sustitución en la desigualdad, encontramos la última desigualdad. Y eso significa de que la expresión en la norma de los operadores es menor o igual a 1. Por tanto, gracias al teorema de Gile-Yoshida, A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Y por tanto, el exponencial de este operador está bien definido. ¿Correcto? Muy bien, señores, finalmente vamos a hacer nuestro resumen y obtener algunas conclusiones. En primer lugar, los elementos que siempre aparecen en la teoría de semigrupo y en particular para el teorema de Gile-Yoshida son tres, como ya habíamos dicho. El primero es escoger el espacio de fase. O sea, el espacio de fase es el primer elemento que tenemos que obtener. El segundo es identificar cuál es el operador asociado a nuestro problema y así tener el dominio. El dominio se define en base a la buena definición del operador y a las posibles condiciones de contorno que nosotros tengamos en nuestro problema. Finalmente tenemos que verificar que A sea un operador cerrado. Entonces nosotros vimos en este proceso de que todo operador diferencial, toda derivada débil es un operador cerrado. Entonces esto de aquí ya inclusive en futuros ejemplos lo vamos hasta dejar por alto, porque prácticamente todos los operadores diferenciales, para todos los operadores diferenciales, son operadores cerrados. Lo que es importante, sí, y que no siempre sucede, es que este dominio sea denso en el espacio de fase y esto es una cosa que debemos de verificar. Muy bien, y finalmente para obtener de que A sea generador infinitesimal de un semigrupo, o sea, de que este operador no limitado defina un exponencial, debemos de verificar que todos los reales positivos están metidos dentro del conjunto resolvente de A y finalmente verificar la desigualdad del resolvente, que nos dice que lambda veces la norma uniforme del operador resolvente debe ser menor que 1. Muy bien, pues señores, en las próximas aulas vamos a colocar más ejemplos y más aplicaciones de estos teoremas de Gile-Yoshida.